Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, Asaf Miranda del Filtro Bíblico. Buenos y congelados días desde la Sultana del Norte, la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues si esta es tu primera vez, lo que nosotros tratamos de hacer acá es poner en contexto tu vida diaria con lo que dice la Biblia y ver que pues todo esto sigue vigente. Justo el episodio de la semana pasada estábamos hablando acerca del equipaje emocional y estábamos viendo que pues el equipaje emocional son esas experiencias o marcas que de alguna forma te hacen reaccionar y afectan tus interacciones con otros. Y pues obviamente también estábamos viendo que incluso antes de pensar, nuestra reacción es sentir. Entonces antes de pensar ya estamos sintiendo algo y ese sentimiento nos lleva a actuar de alguna forma. Entonces, la pregunta incómoda acá sería, ¿se puede ser una buena persona cuando se está roto por dentro? Y justo es lo que vamos a tratar de contestar el día de hoy. Em, Porque vamos, pues hay gente amable, pero que pues vive llena de resentimiento, hay gente que ayuda, pero ayuda desde la culpa hacia otros, hay gente que dice estar al servicio de otros, pero lo hacen desde este miedo a no ser suficientes. O también esta gente que trata de cubrir sus carencias a través de el ser extremadamente bondadosos con otros o ser extremadamente alegres o divertidos. Entonces, esto también es parte del equipaje emocional. Entonces, vamos definiendo ciertas cosas. Lo primero es qué es ser una buena persona. Entonces, vamos a salirnos un poco o vamos a pensar fuera de la caja y no lo vamos a reducir a, bueno, pues es que una buena persona es alguien educado, o es alguien que dice frases bonitas o frases motivacionales, o es alguien que siempre está buscando el apoyar caridades o causas altruistas, y pues, no sé, tampoco lo vamos a reducir a pues, es esa persona que está puntualmente a las 6 de la mañana para la primera misa del día o que va a la iglesia todos los días o cada fin de semana. Ahí a lo mejor un poquito diferente a lo que he hecho en los podcasts anteriores. Desde aquí, bueno, vamos a ir abordando dos puntos de vista para este tema. El primero, el punto de vista psicológico. Entonces, la psicología define a una buena persona como una persona principalmente asociada con una salud mental funcional y la prosocialidad, o sea, pues que no se es una persona perfecta, pero sí que es una persona equilibrada. A eso se refiere. Y te voy a dar cuatro puntos que estoy sacando de ciertos artículos de un psicólogo que se llama Carl Rogers. Y el primero es el de empatía y teoría de la mente. Y él lo define como la capacidad de entender el estado mental ajeno y responder con compasión. Entonces, aquí podríamos decir que una buena persona no es alguien que simplemente siente el dolor ajeno, sino que regula los impulsos que pudiera tener hacia esa otra persona que está actuando desde el dolor o desde la carencia emocional para no herirlo. Entonces, pues esta básicamente sería esta persona que cuando alguien más viene y le grita y trata de sacar toda su ira porque simplemente a lo mejor no puso su direccional cuando se cambió de carril, entender, bueno, está actuando desde su frustración, desde su carencia emocional. También del punto de la integridad y autenticidad, y dice que tiene que ver con la congruencia. Entonces, básicamente es que tus acciones externas concuerden con tus valores internos. Y esto genera confianza en los demás. Entonces es básicamente el no nada más estoy de acuerdo con algo, no creo que a lo mejor esté bien nada más el tratar bien a otros, sino genuinamente los trato bien, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de eso para no profundizar tanto ahorita. Y vamos a pasar al siguiente, que es el altruismo recíproco. Y lo que sostiene Rogers es que evolutivamente el cooperar ayuda a fortalecer los vínculos sociales. Dice acá, ser bueno es entender que el bienestar colectivo favorece al bienestar individual. O sea que sí es natural y de hecho hasta cierto punto sano que tengas esa sensación de haber hecho el bien cuando ayudas a otros, ¿no? Y que dicen por ahí, ¿no? Que se siente bien hacer el bien. Y es una realidad y de hecho es un caso de estudio. Y por último, marca que una buena persona equilibrada también tiene, obviamente,
autorregulación. Entonces, básicamente es que tiene control sobre sus emociones negativas, no sé, llámese ira, enojo, bueno, es lo mismo, envidia, frustración, y no afectan estas acciones en su trato a los demás. Entonces, pues a lo mejor por ahí te lo vas a topar, ¿no? O sea, gente que a lo mejor por temas de trabajo se enoja contigo en el momento, pero no te grita, no te humilla frente a los demás y pues simplemente le da vuelta a la hoja y pues pueden a lo mejor tocar otro tema y pues no te lo echa en cara o no te explota ahí contigo, ¿no? Entonces, eso sería una persona, desde el punto de vista psicológico, una persona equilibrada, ¿no? Y que es funcional. Entonces, eso sería la persona que cuente con todas estas herramientas, que pues de nuevo es empatía, integridad y autenticidad, altruismo recíproco y autorregulación. Pues bueno, la persona que cumpla con estas cuatro herramientas es una persona buena. Ahora, desde el punto de vista bíblico, la persona buena no simplemente es una persona que no hace cosas malas, ¿verdad? Porque vamos, a lo mejor tú vas a pensar de que, bueno, pero es que Romanos 3:12 dice que no hay bueno ni a un uno. Y sí, sí lo dice, pero bueno, hay que entender también un poquito los contextos de las cartas de Pablo. Y ahorita vamos a ver esto, entonces me gustaría darte mi definición y es que una persona buena es alguien que refleja el carácter de Dios a través de la gracia, el perdón, la obediencia y el amor. Entonces, para esto hay que entenderlo desde tres puntos también. El primero es que el ser bondadoso o el ser una buena persona viene a raíz de nuestra relación con Dios. Y esto genera algo que se llama los frutos del Espíritu Santo. Por ahí en el podcast también Inteligencia Emocional mencionaba la relación que hay entre estos frutos y las herramientas de la inteligencia emocional. Entonces, básicamente acá en Gálatas 5, 22 y 23 los menciona y dice que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Y también menciona fe, mansedumbre y templanza. Si te interesa saber un poquito más de estos, de hecho, estos domingos hemos estado haciendo una serie al respecto de los frutos del Espíritu y hemos estado dedicando una prédica a cada fruto. Entonces, si te interesa aprenderlo 100% de la Biblia o desde el punto de vista bíblico, invito a que vengas al canal de YouTube para que puedas ver esas prédicas. Y si no, pues de hecho también, conforme vamos avanzando en los programas, vamos dando discipulados acerca de este tipo de temas. Entonces, bueno, pues por ahí también estaremos publicando cuando iniciemos el discipulado en los frutos del Espíritu para que lo puedas ver. Pero para resumirte un poco esto, los frutos del Espíritu se generan en nosotros a partir de nosotros estar teniendo una relación o un contacto con Dios. Y precisamente el ser una buena persona o el tener esa benignidad y esa bondad es un resultado de la conexión con Dios, pero también es un resultado de seguir o de reflejar el amor que Él nos da a nosotros. Entonces, dentro de la Biblia, tú puedes encontrarte tres tipos de amor. El primero es el amor filios, que pues es ese amor fraternal entre amigos, entre hermanos, entre familia. O sea, no sé, tu mejor amigo, pues, o a lo mejor ahí, pues, con tus hermanos o con tus primos, pues obviamente es ese amor fileos. Después está el amor eros, que bueno, pues ese ya tiene que ver más con cuestiones de cama y pues y de pareja. Y el amor ágape, que este es el amor perfecto de Dios, que es el amor que todo lo tolera, todo lo cree, todo lo perdona. Entonces, esto lo refleja Jesús cuando precisamente los fariseos lo van a buscar y le preguntan, bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y él les dice, bueno, pues el primero es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y el segundo es igual de importante, que es el amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el ser una buena persona es el ser alguien que está haciendo una conexión con Dios y a través del estar en una relación o en una comunión con Dios, va conociendo ese amor ágape y entonces puede amar a otros como se ama a sí mismo, como Dios lo ama. Suena a lo mejor un poquito complejo, pero pues créeme que no lo es tanto. Y de nuevo, si te interesa entenderlo un poco más en profundidad, damos
pues no capacitaciones, pero sí discipulados al respecto. Y también el ser una buena persona viene desde la justicia y desde la humildad que precisamente Dios nos ordena. Y este es algo que tú te puedes encontrar en el libro del profeta Miqueas. Te voy a leer Miqueas 6:8. Acá, tal cual, cuando Dios está emitiendo un juicio hacia Israel a través del profeta Miqueas, les dice qué es lo que él pide de la gente de Israel en ese momento, y pues obviamente también aplica para nosotros. Y dice, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Entonces, básicamente, si te fijas, relación lo que decía Jesús, humillarte ante Dios, o sea, amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, amar la misericordia y hacer justicia. Entonces, básicamente es el ser misericordioso con otros. Por eso es que Jesús decía también que ames a los demás o a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, por ahí si te interesa saber quién es ese prójimo, bueno, puedes tomar los discipulados o de nuevo puedes ver las prédicas que hemos estado haciendo cada domingo, están en YouTube. Y bueno, esto nos lleva al tema de la misericordia, ¿no? Entonces, la misericordia es esto que nos lleva a el tema de el perdón, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos cargando todas estas emociones o todas estas heridas o estos rencores o estas cicatrices del pasado por lo que nos pasó, te decía ahorita al inicio, pues se terminan reflejando en cómo tratamos a otros. Entonces, podemos entender que lo que nos tiene así es la falta de perdón. Y justo esa falta de perdón es la que nos lleva precisamente a querer cubrir esos vacíos o esas carencias emocionales con las adicciones que también te mencioné en el podcast anterior. Entonces, podemos entender que esa falta de perdón es el emitir un juicio sobre otros y aprisionarlos en nuestra mente y en nuestras emociones. Curiosamente, cuando tú y yo hacemos esto, las personas a las que nosotros tenemos como prisioneros de nuestro rencor, de nuestro enojo, de nuestra falta de perdón, pues ni siquiera se enteran de que los tenemos ahí. Muchas veces es gente que simplemente actuó motivados por sus propios intereses o incluso sin la intención de querer lastimar a alguien, ¿no? Entonces, vamos, un poco a lo mejor como el meme de Thanos, ¿no? O sea, nosotros los tenemos ahí con ese rencor, con ese odio jarocho y pues ellos ni siquiera saben quién somos. Entonces, nosotros nos estamos amargando y estamos tratando a otros o estamos descargando esa ira hacia otros, o sea, ni siquiera hacia quien nos lastimó. Y esto nos va hundiendo más y más en esa espiral descendente de ir generando más odio, más rencor, maltratar a otros y peor aún después estar cayendo en adicciones para querer cubrir esos vacíos o esas carencias. Entonces hay que entender que también cuando nosotros no perdonamos lo hacemos desde el egoísmo y desde el orgullo, ¿no? De ese orgullo herido que de repente nos cargamos y nos escudamos en decir, pues es que mira, no sabes lo que esta persona me hizo. No tienes idea de cómo me trató. No tienes idea de lo que me ha costado. Es que tú no sabes por lo que pasé. Y es que no puedo superarlo porque... Y siguen. Realmente son esas excusas que de nuevo vienen desde un orgullo herido y desde el egoísmo, del quererlo hacer únicamente acerca de nosotros. Entonces, mientras nosotros no soltemos eso, nos formamos víctimas o mentalidad de víctima y esto, lejos de ayudarnos, nos pone en una situación de desgaste emocional y los únicos perjudicados somos nosotros. Entonces aquí la pregunta ahora sería, ¿cómo lograríamos perdonar o cómo podemos perdonar? Entonces, de nuevo, y acá vas a ver una similitud muy, muy interesante. Desde el punto de vista psicológico, te voy a leer la definición también de Carl Rogers. Dice que el perdón es un regalo que te das a ti mismo para dejar de ser víctima y recuperar el control sobre tu futuro. De hecho, por ahí en abril del año pasado, en los servicios en inglés, hicimos también toda una serie al respecto del perdón. Y ahí vas a encontrar esas similitudes entre
el punto de vista psicológico y el punto de vista bíblico. Y dándote ciertas herramientas que te van a dar en la terapia conductual, lo primero que tienes que hacer es aceptar la herida. Entonces, básicamente es el validar el dolor que sientes o que te causó, porque al final del día, pues no puedes perdonar algo que niegas que te dolió. Entonces, se trata de reconocer que sí hubo un impacto, o sea, sí me hiciste esto y sí me lastimó y me lastimó a este nivel, en esta parte, y ahí está. O sea, primero es reconocer, sí me dolió, sí me lastimó, ahí está la herida, ¿no? Ahí está esa cicatriz. Y ya que lo reconociste, ahora lo que tienes que hacer es renunciar a la deuda. Entonces es dejar de exigir una retribución o una disculpa, y aquí va a estar un poquito fuerte, que quizás jamás llegue. Entonces, si quieres verlo de alguna forma, es como darle el carpetazo o el cerrar el expediente. Y pues simplemente es dejar de gastar tu energía emocional por algo del pasado. ¿Verdad? No vamos a ponernos políticos aquí, pero lo que te decía ahorita es esa situación o esa mentalidad de víctima que te lleva a responsabilizar a los demás y querer cargarles a ellos el por qué tú estás en la situación que estás. Como cierta cuestión que pasó en la que estaban solicitando a el rey de España mandar una carta o hacer una disculpa pública por la conquista de México y por lo que pasó con las poblaciones autóctonas que estaban acá a este lado. Estamos nosotros queriendo responsabilizar todos los problemas que estamos teniendo en México están sucediendo porque sucedió esto hace 500 años. Y si te soy honesto, pues todo eso ya pasó. Ya somos una nación aparte, ya tenemos nuestra propia constitución, tenemos nuestras políticas, tenemos un Senado, tenemos una Cámara de Diputados, tenemos un Congreso de la Unión, tenemos una Suprema Corte de Justicia. Ya somos completamente independientes y no podemos simplemente encerrarnos en esa mentalidad de víctima de todo lo malo que nos está sucediendo y no estamos creciendo porque esto que pasó hace 500 años nos tiene así. La realidad es que ya no. Y verdad, y por ahí es que a lo mejor desde el gobierno de España alguien sí mandar una carta pidiendo la disculpa, que sigue. O sea, vamos a suponer que sí piden perdón. ¿Eso qué va a cambiar? Vamos a seguir teniendo los mismos gobernantes, los mismos políticos, los mismos diputados, los mismos senadores, los mismos jueces. Vamos a seguir teniendo los mismos agentes en los sistemas de justicia. Realmente no cambia nada. Pero eso es lo que hace la mentalidad de víctima. Nunca va a llegar, o posiblemente nunca llegue esa disculpa o el pedir perdón por algo que sucedió. Y aunque lo hiciera, la realidad es que no va a cambiar nada. Entonces, aquí es donde entra la parte de el reencuadre cognitivo. Y es que precisamente tú puedas ver a la persona que te lastimó no como un villano, sino como lo que es, un ser humano. Un ser humano que también tiene carencias, que también tiene traumas, que también le faltan herramientas emocionales de autorregulación y que por eso actuó, reaccionó de la forma en la que lo hizo. O sea, a lo mejor nosotros simplemente fuimos ese daño colateral o esa descarga que tuvo y pues nos llevamos la peor parte. Entonces, esto no va a eximirlo de la culpa, pero sí que te va a ayudar a ti a restar el odio que le puedas tener a esa persona. Y por último, la herramienta es el desacoplamiento emocional, que básicamente es tú puedes recordar eso que pasó, pero nada más como un evento y ya no te representa una situación de estrés o de sentimiento de persecución. Entonces simplemente se vuelve un recuerdo neutro. O sea, algo que pasó. O sea, sí pasó, sí me dolió, pero ya pasó. Por eso te daba el ejemplo ahorita del gobierno de México y España. Ahora, desde el punto de vista bíblico, el perdón es un acto de adoración y también es un acto de imitar el carácter de Cristo.
Entonces, recordemos que Cristo, aun cuando estaba siendo crucificado, aun cuando estaba siendo arrestado, él no le guardó ni odio, ni ira, ni rencor a ninguno. ¿Verdad? Cuando lo están arrestando en el huerto del Getsemaní, ayuda a el soldado al que le cortaron la oreja, ¿verdad? Y cuando lo están crucificando y la gente pues, está viéndolo morir, lo que dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, precisamente desde un punto de vista bíblico, el proceso para perdonar consta de 4 fases. Y el primero es el reconocimiento de nuestra propia deuda. Entonces, tú y yo teníamos una deuda impagable que pues básicamente esta era la deuda del pecado a causa de pues, ser infieles a Dios, o sea, de haber puesto otras cosas antes que Él y pues a lo mejor incluso adorar otros ídolos, que a lo mejor para ti era bien normal, pero pues aún así no deja de estar mal. Y Él es el primero que nos perdona, y porque Él es el primero que nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. Para eso te voy a leer Efesios 4 31 y 32 y dice acá, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. O sea, precisamente todas esas reacciones que tenemos cuando carecemos de inteligencia emocional y vamos cargando ese equipaje emocional y pues nos lleva precisamente a que nuestra primera reacción antes de pensar sea el sentimiento, de nuevo, amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y dice, y todo tipo de maldad. Y en el verso 32 dice, en vez de esto, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Básicamente tú y yo teníamos una deuda impagable a causa del pecado y de hacer todo lo que está mal. Y aún así, a través del sacrificio de Cristo Jesús, Dios nos perdonó. Y ahora Él, como Él nos perdonó, nosotros somos llamados a perdonar a otros. Entonces, sí, a lo mejor otros nos pudieron haber lastimado y pudiéramos decir, ellos tienen esa deuda en contra de nosotros, pero nosotros también teníamos una deuda en contra de Dios y Él ya nos la perdonó. O sea, así como Él nos la perdonó, nosotros somos llamados a perdonar a aquellos que nos hicieron un mal. También es la entrega de la justicia de Dios. No se refiere a esa parte que a lo mejor muchos piensan de Romanos 12 de, bueno, es que mía es la venganza, ¿no? Y yo los voy a hacer pagar. Y muchas veces quisiéramos hacer ese tipo de oraciones, ¿no? Así como las hacía David en los Salmos. Y Señor, por un camino vienen contra mí, pero por 3 tendrán que huir. Y todo eso es cierto. O sea, Dios sí te rescata de tu enemigo, pero también hay que entender que, o sea, no es un tema de la venganza es de Dios, sino es el Señor, encárgate. O sea, y carga mi ansiedad, también lo que veíamos en el podcast pasado, lo echo sobre de ti y yo ya no quiero llevar esa carga, yo ya no quiero llevar ese rencor de esa otra persona y yo lo suelto. Entonces, el tema de entregarse a la justicia de Dios no es un tema de venganza, sino es un tema de soltar. Entonces, perdonamos a los demás, así como Dios ya nos perdona a nosotros y soltamos, ¿verdad? A lo mejor un poquito en inglés tiene un poquito más de sentido porque pues forgive es perdonar y forget es olvidar. Y por eso suenan similar, ¿no? Porque para poder perdonar tienes que olvidar o tienes que soltar. Y es un poco cierto, ¿no? Según lo que te acabo de leer acá. También es un tema de decisión. En la Biblia, el perdonar es un acto de obediencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú y yo no sentimos el querer perdonar a alguien, ¿verdad? Pero no se trata de un tema de emoción, sino un tema de convicción. Y lo podemos hacer aún cuando el dolor es persistente, ¿verdad? Por eso te daba este ejemplo de Jesús. Y tú a lo mejor vas a decir, bueno, pues entonces, ¿en dónde más podemos encontrar esos ejemplos? El primer mártir fue Esteban. Entonces, cuando arrestan a Esteban y después lo empiezan a apedrear hasta mandarlo a la presencia de Dios, como Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta esta falta. Y la misma Biblia describe en Hechos que cuando le quitan la ropa al cuerpo ya, sin vida, la ropa termina a los pies de un joven Saulo de Tarso.
y el cual dice en el libro de Hechos que le pareció bien lo que hicieron y acto seguido él se puso como ciudadano romano y como fariseo que aprendió a los pies de Gamaliel. Empezó a perseguir a otros cristianos y los sacaba de sus casas y los llevaba arrestados y los ejecutaba también, tal cual. Y aún así, cuando Dios se le aparece de camino a Damasco, él entiende, él recibe esa revelación. Y entonces ahí es donde podemos ver cómo la iglesia en general decide perdonar, decide soltar a lo mejor el odio o el rencor que pudieran tener contra Saulo por todo lo que venía haciendo. Y eso después le ayuda a que él termina siendo después el apóstol Pablo. Y casi todas las cartas que tú puedes ver en el Antiguo Testamento son cartas que él escribió a las diferentes iglesias en Tesalónica, en Éfeso, en Roma, en Corinto, a su hijo Timoteo, a Tito, a Filemón, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería si entonces la iglesia hubiera decidido perdonar por emoción y no por seguir la voluntad de Dios, no desde la obediencia? ¿Verdad? Y a lo mejor hoy la Biblia se vería muy diferente a como la conocemos. Y por último, nosotros podemos decir que ya perdonamos a alguien cuando nosotros oramos por ese alguien. No como a lo mejor David lo hacía, Señor, porque tú vas a destruir los dientes del maligno, ¿no? Y tú le vas a quebrar los dientes y le vas a romper la quijada. Y no, ¿verdad? Te voy a leer acá lo que Jesús dijo en Mateo 5:24, perdón, Mateo 5:44. Y precisamente en el subtítulo dice el amor hacia los enemigos. O sea que Jesús también nos llama a amar a aquellos que nos hacen mal. Y acá en el verso 44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Por lo mismo que te decía ahorita, si tú y yo podemos ver a una persona como eso, como una persona y no nada más como esa figura tiránica o ese villano que único propósito que tenía era hacernos mal y lo podemos ver como eso, como una persona que actuó desde su ignorancia, desde su carencia, desde su enojo, desde su ira, desde su malicia, por cosas que a lo mejor también le hicieron a él, entonces ya puedes entender, bueno, pues es que él también fue un humano lastimado y por eso es que Jesús dice acá que oremos por ellos, ¿verdad? Y te lo repito, dice, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Cuando tú y yo podemos tratar a las personas de acuerdo a lo que Jesús dice en Mateo 5, versos 38 al 48, entonces es cuando tú y yo podemos decir, ya lo perdonamos. O sea, ya estoy libre de esa deuda. O sea, me doy cuenta que ya no lo odio, que ya no me lastima y que yo ya de verdad lo perdoné y ya lo solté, porque yo aún le puedo pedir a Dios por esa persona. Y aunque a lo mejor esa persona, no sé, me dio un backstab y pues a lo mejor hasta incluso ahí todavía traigo clavado la cuchillada que me dio por la espalda, pero aún así le puedo abrir, no sé, un lugar en la mesa. Y si tengo la oportunidad de ayudarlo, le tiendo la mano. Y a lo mejor hemos conocido gente así y a lo mejor ya te empieza a hacer un poco más de sentido porque es que hay gente que aunque les hicieron mal, ellos no pagan mal. ¿Sí me explico? Entonces, aquí el punto también es un poco el ser bondadosos. Y precisamente aquí, sobre todo en estas fechas que hace mucho frío y que pues a lo mejor empiezan a el clima a ser un poco inclemente para todo el mundo. Me gustaría para ya cerrar enfocarme también en un grupo de gente al que es muy fácil de juzgar y a los que ni siquiera queremos voltear a ver. Y me refiero a la gente en situación de calle. ¿Verdad? Muchas veces los vemos y simplemente es fácil juzgarlos y decir, bueno, pues es que tomó malas decisiones. Es que es flojo y no le gusta trabajar y por eso está ahí. O de seguro, pues simplemente se metió más en las drogas y pues cualquier dinerito que le llega se lo mete en eso. Y si te soy bien honesto, incluso estadísticamente la mayoría de la gente en situación de calle no están ahí por decisión propia. Estadísticamente muchos están ahí por temas de abandono, adicciones a manera de anestesia emocional, o sea,
cubrir esas heridas de las que estábamos hablando ahorita a través de las adicciones, traumas no tratados y lastimosamente pues son partida también de un sistema que decide un poco dejarlos a su propia suerte. Entonces, si bien no te voy a invitar a que les resolvamos la vida, sí que te invito a que los podamos tratar de manera digna, de pues, a lo mejor saludarlos, de mirarlos a los ojos, a lo mejor no que les regales dinero, pero pues oye, a lo mejor un plato de comida sí les puedes regalar y tratarlos como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿no? Y ser buenas personas también con ellos. Si tienes en tu casa a lo mejor, sobre todo ahorita, alguna cobija que ya no uses, alguna chamarra, una sudadera que ya no te pongas, pero que está buena, y los ves por ahí en la calle, te invito a que les des ese abrigo. Si a lo mejor por ahí tienes la oportunidad de ayudar a Cáritas de Monterrey, o a los comedores comunitarios como los que hay aquí en la Alianza o los que están en el centro de Monterrey, a lo mejor a través de algún centro de acopio como lo es la Cruz Roja o directamente con algunos centros de rehabilitación como lo son los de Cristo Vive. También si tienes dentro de tus posibilidades el apoyar a todas estas organizaciones, por favor hazlo, es bastante importante. Y pues si tú ves a estas personas en situación de calle y a lo mejor no tienes el cómo ayudarles en ese momento, el gobernador de Nuevo León, al momento que estoy grabando este podcast, han habilitado varios centros o albergues de ayuda para precisamente esta gente en situación de calle. Entonces, si tú por ahí ves a alguien en la calle que no, y no tienes cómo ayudarle en ese momento, con el simple hecho de que marques al 070 o el 911 para que manden a alguien de protección civil a recogerlos, y los puedan llevar a uno de estos refugios para que puedan tener una, pues no sé si una cama, pero a lo mejor sí un catre caliente con una cobija y les puedan dar algo de comer y ya con eso estamos asegurando su supervivencia. Si lo puedes hacer, hazlo de nuevo al 070 o al 911. Lo único que tienes que decir es las características de la persona y en dónde lo viste y van a mandar a alguien para ayudarlos. Entonces, pues ya como una reflexión final, me gustaría dejarte que pues tal vez sanar el equipaje emocional nos lleve a esto, al dejar de vivir centrados en nosotros mismos y en empezar a cargar a otros. Entonces, esto es todo lo que tengo para ti esta semana. Si te gustó, te invito a que le dejes ahí un like. Si te sirvió y crees que le puede servir a alguien más, te invito a que le compartas este podcast. Si tienes dudas, comentarios o algo no te parece, me lo puedes dejar en los comentarios. Siempre estoy abierto al debate. Pero no me gustaría irme sin antes recordarte como cada semana que yo no soy Dios, yo no lo sé todo, yo no tengo todas las respuestas, pero sí soy alguien que busca aquel que es la fuente de toda sabiduría. Gracias y nos vemos la siguiente semana.